Hoy hablaremos de los sueños desde la visión ancestral de los antiguos nahuas. Diferenciaremos los diferentes tipos de sueños según el mensaje que representan, pero sobre todo este video contiene enseñanzas prácticas para inducir los sueños lúcidos, técnicas ancestrales de interpretación utilizando el calendario Tonalpauali y además, a modo de diccionario, te daré el significado de cada uno de los signos con respecto a los sueños. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que puedas obtener y poner en práctica toda la información que aquí te comparto. Comenzamos. El éxtasis, los sueños lúcidos y las visiones inducidas son los estados de conciencia que permitían a los chamanes nahuas y mayas entrar en conexión directa con el mundo espiritual. Los sueños eran considerados un estado natural y accesible de la conciencia alterada. No requerían sustancias externas, pero podían profundizarlos mediante rituales, ayunos o meditaciones. Los sueños lúcidos. Los chamanes, que eran soñadores entrenados, podían tomar control de sus sueños, visitando lugares específicos del plano espiritual. Esto lo lograban a través de prácticas repetitivas que aumentaban la capacidad de conciencia en el sueño. Una forma de inducir a sueños profundos era mediante el uso de hierbas como el cacao o elementos como el humo del copal. También se practicaban rituales nocturnos antes de dormir para abrir la puerta al mundo onírico. A continuación veremos los métodos más difundidos para inducir los estados alterados de conciencia. Ayuno y privaciones físicas. El ayuno era una de las técnicas más utilizadas para alterar la conciencia y predisponer el cuerpo y la mente a experiencias visionarias. El ayuno ayudaba a debilitar las barreras entre el cuerpo físico y el mundo espiritual, facilitando la entrada a un estado de receptividad. Los practicantes podían abstenerse de consumir alimentos sólidos durante días, limitándose a beber agua o infusiones. Algunos rituales requerían abstenerse de ciertos alimentos específicos como el maíz, que era considerado sagrado. Uso de sustancias naturales. El consumo de sustancias psicotrópicas desempeñaba un papel crucial en los rituales de estados alterados de conciencia. El cacao se utilizaba en ceremonias para inducir un estado de calma y apertura espiritual. El teonanacatl, setas alucinógenas, era empleado principalmente por los nahuas para conectarse con el inframundo y recibir visiones de los dioses. Las semillas de una planta enredadera llamada Ololiuqui eran utilizadas en rituales adivinatorios por sus propiedades visionarias. El toloache era una planta conocida por sus efectos psicotrópicos, consumida en cantidades controladas por los chamanes. El humo de copal, aunque no era psicotrópico, tenía un efecto calmante y purificador, ayudando a centrar la mente durante los rituales. Antes de dormir. La noche era el momento ideal para conectarse con el mundo espiritual, y muchas prácticas se enfocaban en inducir sueños profundos o lúcidos. Antes de dormir se realizaban cantos y oraciones para pedir guía a los dioses a través de los sueños. Los participantes dormían en lugares sagrados, como templos, cuevas o cerca de los cenotes, considerados portales hacia otros mundos. Algunos chamanes se sumergían en baños rituales con hierbas para purificar su cuerpo antes de dormir. El trance a través de la danza. Las danzas rituales eran un medio para entrar en trance mediante el movimiento repetitivo. Los movimientos eran cíclicos y seguían el ritmo de los tambores, flautas y caracoles. La repetición prolongada de los pasos y el uso de sonidos rítmicos inducían el estado mental alterado. El objetivo de estas danzas era conectar al danzante con el cosmos y las fuerzas de la naturaleza, favoreciendo visiones espontáneas o estados de éxtasis. El aislamiento. El aislamiento en lugares oscuros y silenciosos era otra técnica para alterar la percepción y abrirse a las experiencias visionarias. Los chamanes o participantes
Se retiraban a cuevas o espacios cerrados sin luz para desconectar de los estímulos externos. Durante los días permanecían en estos lugares, combinando el aislamiento con el ayuno y la meditación. El aislamiento sensorial intensificaba las visiones internas, a menudo relacionadas con los dioses del inframundo. La música ritual. La música era esencial en los rituales para crear una atmósfera propicia para el trance. Se utilizaban tambores, huehuetl, para marcar ritmos profundos y constantes, flautas y caracoles, cuyos sonidos imitaban el viento y las voces de los dioses, cascabeles y sonajas, que simbolizaban el movimiento de la tierra y el cosmos. El sonido repetitivo de estos instrumentos, junto con cánticos rituales, inducía un estado de meditación activa, predisponiendo a las visiones. El autosacrificio. Los chamanes y líderes espirituales practicaban el autosacrificio para alcanzar un estado de pureza espiritual. Pincharse con espinas de maguey o realizar pequeñas incisiones para derramar sangre era considerado una ofrenda para los dioses. El dolor físico moderado era visto como un medio para trascender el cuerpo y acceder a estados superiores de conciencia. Respiración y meditación. Las técnicas de meditación y respiración profunda eran empleadas para enfocar la mente y ralentizar el ritmo corporal y lograr un estado de calma y conexión con el entorno espiritual. Los chamanes se sentaban en posturas específicas, como cruzar las piernas en el suelo manteniendo la espalda recta. La respiración se realizaba de manera lenta y rítmica, con inhalaciones prolongadas, seguida de explosiones controladas. Ensoñación y visualización. Los chamanes enseñaban a los iniciados a practicar ensoñaciones o visualizaciones, técnicas que combinaban la imaginación activa y la conexión espiritual. Antes de dormir, los participantes visualizaban un portal o símbolo sagrado como un jaguar o una montaña que servía como guía en el sueño. Durante el sueño trataban de mantener el foco en ese símbolo para explorar el plano espiritual con intención. El sueño visionario es aquel que permitía recibir mensajes de los dioses o advertencias sobre eventos futuros. También funcionaban como una forma de resolver problemas en la comunidad, como enfermedades o desequilibrios espirituales. Símbolos y lenguaje onírico. Los animales. Los animales eran figuras centrales en los sueños y se interpretaban como mensajes directos de los dioses o manifestaciones de energía específicas del cosmos. El jaguar representaba el poder, el inframundo y la noche. Su aparición en sueños indicaba una conexión con Tezcatlipoca o con los señores del inframundo. Podría simbolizar fuerza o aviso sobre conflictos internos. Los elementos naturales. Los paisajes y elementos naturales en los sueños reflejan conexiones con los planos espirituales. El agua simboliza la fertilidad, la vida y el flujo del tiempo. Soñar con agua fluyendo podía interpretarse como abundancia, mientras que agua estancada señalaba peligro o enfermedad. Las montañas representan la unión entre el cielo y la tierra. Una montaña en sueños solía indicar la necesidad de superar un obstáculo para alcanzar un propósito elevado. Los cenotes y cuevas eran considerados portales al inframundo y lugares de comunicación con los dioses. Soñar con estos lugares indicaba una conexión profunda con el mundo espiritual o un llamado a la introspección. Objetos específicos. Ciertos objetos que aparecen en los sueños tienen significados específicos. Uno de estos objetos es el espejo, asociado con el dios Tezcatlipoca. Eran símbolos de introspección y autoconocimiento. Un espejo roto en sueños podría indicar desequilibrios internos o conflictos personales. Las plumas se relacionaban con el vuelo y la divinidad. Soñar con ellas podía simbolizar mensajes divinos o un estado elevado de conciencia. Los ancestros y los dioses. Las apariciones de personas o dioses en los sueños solían ser interpretadas como mensajes directos del mundo espiritual.
La presencia de ancestros en sueños era una señal de protección o de advertencia. Podían traer mensajes específicos sobre problemas familiares o comunitarios. Los dioses en sueños solían aparecer para guiar, anunciar o bendecir al soñador. Por ejemplo, Quetzalcóatl podía simbolizar sabiduría y transformación, mientras que Mictlantecutli podría señalar necesidad de enfrentar miedo o transiciones difíciles. Colores y patrones. El simbolismo de colores y patrones en los sueños también era significativo. El color rojo estaba asociado con la sangre, la vida y el sacrificio. Soñar con este color podía señalar pasión o la necesidad de ofrecer algo a los dioses. El negro simbolizaba el inframundo, la noche y los misterios ocultos. Ver negro en sueños podía indicar una conexión con el mundo de los espíritus o un periodo de introspección. Los círculos representaban la eternidad, el tiempo cíclico y la perfección. Soñar con círculos podía sugerir un cierre o un nuevo comienzo. Eventos extraordinarios. Algunos eventos durante los sueños, como el vuelo o la aparición de portales, se interpretaban como experiencias visionarias. Soñar con volar era un símbolo de libertad espiritual o de ascensión a los planos divinos. Los portales luminosos indicaban una invitación a explorar otros mundos o dimensiones espirituales. Verse a uno mismo transformándose en un animal o un objeto era una señal de cambio profundo o de un vínculo con el nahual personal. Sueños y rituales del calendario. Los sueños también servían como guía para llevar a cabo rituales en días específicos del calendario. Si alguien soñaba con una deidad o símbolo asociado a un signo del calendario, se consideraba un llamado para realizar un ritual en un día correspondiente a ese signo. Durante las festividades importantes, como las dedicadas a Huitzilopochtli o Chac, los sueños de los participantes adquirían un significado colectivo. Los sacerdotes registraban estos sueños para prever los eventos futuros de la comunidad. La relación con el calendario sagrado. También existía una conexión entre la interpretación de los sueños y el calendario ritual. Cada día del Tonalpowali tiene un significado particular que influye en la interpretación del sueño. El calendario ritual mesoamericano está compuesto por ciclos de 260 días, divididos en 20 periodos de 13 días o trecenas. Cada día está regido por un signo y un número, lo que lo define como una energía particular. Los nahuas y mayas creían que los sueños de una persona estaban profundamente influenciados por el signo y el número del día en el que ocurrieron. Los símbolos de los sueños se interpretaban según el día y su significado en el calendario sagrado. El día del nacimiento del soñador en el Tonalpowali o Solquín determinaba su tonali, energía vital o destino, lo que influía también en cómo se interpretaban sus sueños. Simbolismo múltiple de los sueños. Un mismo símbolo en un sueño podía tener diferentes significados dependiendo del día. Por ejemplo, soñar con una serpiente en un día chicán o serpiente se consideraba positivo, mientras que en un día simio o muerte podía simbolizar un peligro espiritual. El sueño como portal entre mundos. Los sueños, al estar influenciados por el calendario sagrado, fueron vistos como un portal para interactuar con las fuerzas divinas y con el destino del soñador. Los días regidos por signos como Miquistli, muerte, eran especialmente propicios para soñar con ancestros y recibir su guía. También, dependiendo del día y del contenido del sueño, se creía que el soñador podía haber viajado al Mictlán, inframundo, o al Tamuanchán, el paraíso mítico. El sueño y el tiempo cíclico. La interpretación de los sueños en el contexto del calendario sagrado reflejaba la visión cíclica del tiempo en estas culturas. Repetición de patrones. Los sueños vinculados a ciertos días y signos del calendario se repetían cíclicamente, lo que reforzaba la idea de que el destino no era lineal, sino un ciclo eterno de energía. Renovación espiritual.
Los sueños interpretados correctamente en el marco del calendario podían ayudar a las personas a alinearse con las energías del cosmos y cumplir su propósito en la vida. Interpretación de los sueños según los signos del calendario. Cada signo del calendario tenía un simbolismo específico que servía como guía para descifrar el contenido de los sueños. 1. Cipactli o Caimán. Significado general. Representa el origen de la vida, la fertilidad y la energía primordial, el comienzo. Interpretación onírica. Soñar con un caimán o agua puede interpretarse como un inicio de un ciclo importante, un augurio de nuevos proyectos o la necesidad de proteger recursos vitales o la tierra. 2. Ejecatl, viento. Significado general. Representa el cambio, el movimiento y la comunicación. Interpretación onírica. Los sueños con viento indican transformaciones, adaptaciones o un mensaje espiritual. 3. Kali, casa. Significado general. Simboliza el refugio, la familia y la introspección. Interpretación onírica. Soñar con una casa puede ser un llamado a cuidar el hogar o reflexionar sobre la seguridad emocional. 4. Quetzalpalin, lagartija. Significado general. Asociado a la agilidad, la renovación y la transformación. Los sueños con lagartija sugieren cambios rápidos o la necesidad de adaptarse. 5. Coatl, serpiente. Representa el conocimiento, la energía kundalini y la transformación espiritual. Soñar con serpientes puede simbolizar sabiduría, regeneración o peligro latente. Miquistli, muerte. Significa transición, final y renacimiento. Los sueños con la muerte suelen señalar cambios importantes o el cierre de una etapa. 7. Mazatl, venado. Representa la gracia, la conexión con la naturaleza y la protección. Un sueño con venados en este día podría significar un mensaje de los espíritus guardianes del bosque, un mensaje de armonía o la necesidad de protegerte. Tochtli, conejo. Simboliza la fertilidad, la alegría y la abundancia. Los sueños con conejos indican creatividad, prosperidad o exceso en algún aspecto. Atl, agua. Asociada con la vida, la purificación y el flujo emocional. Soñar con agua puede reflejar emociones profundas, purificación o renovación. Itzcuintli, perro. Representa la lealtad, la guía y la protección en el inframundo. Los sueños con perros sugieren apoyo espiritual o compañía en procesos difíciles. Ozomatli, mono. Simboliza la creatividad, el juego y la conexión con la alegría. Soñar con un mono indica la necesidad de explorar la creatividad o manejar situaciones con ligereza. Malinali, hierba. Representa el crecimiento, la fragilidad y la regeneración. Los sueños con hierba reflejan ciclos de vida, resiliencia o la necesidad de cuidar de uno mismo. Acatl, caña. Asociada a la flexibilidad, la espiritualidad y la conexión con lo divino. Soñar con caña simboliza el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. Ocelot, jaguar, símbolo del poder nocturno y los guerreros. Los sueños en este día se interpretaban como un contacto con el inframundo, o como un mensaje de fortaleza, desafíos o contacto con lo oculto. Cuautli, águila, simboliza el vuelo espiritual, la visión clara y el poder solar. Soñar con águilas sugiere elevación, claridad o mensajes divinos. Coscacuatli, buitre, asociado con la purificación, la muerte y la regeneración. Los sueños con buitres reflejan limpieza espiritual o dejar atrás lo viejo. Olin, movimiento, simboliza el cambio constante, la energía y el dinamismo. Soñar con movimiento puede indicar transición o necesidad de adaptarse. Tecpatl, pedernal, representa la verdad, la justicia y el sacrificio. Los sueños con cuchillos o pedernales simbolizan revelaciones importantes o decisiones difíciles. Kiawit, lluvia, asociada con la fertilidad, las bendiciones y la renovación. Los sueños con lluvia sugieren abundancia, limpieza emocional o un nuevo comienzo. Xochitl,
Simboliza la belleza, el arte y la espiritualidad elevada. Los sueños con flores reflejan inspiración, amor o contacto con lo divino. Técnicas chamánicas de interpretación de los sueños. Consulta del calendario. Los chamanes poseían conocimientos avanzados del Tonalpowali y consultaban códices para vincular los símbolos del sueño con el día específico. También consideraron los ciclos lunares y solares para complementar la interpretación. Observación de símbolos recurrentes. Los animales, elementos naturales y acciones dentro de los sueños fueron analizados en detalles. Rituales de confirmación. Los chamanes realizaban rituales posteriores al sueño para confirmar su interpretación. Esto podía incluir sacrificios, oraciones o consultas adicionales con el calendario. Interpretación general según el calendario. En las tradiciones nahuas, los sueños eran considerados una ventana al mundo espiritual y estaban profundamente influenciados por las energías del calendario sagrado. Los chamanes y sacerdotes especializados utilizaban varias técnicas y conocimientos para interpretar los sueños, vinculando el contenido del sueño con la fecha del calendario, el signo de nacimiento del soñador y las circunstancias rituales. Aquí se detalla este proceso. Elementos principales a considerar. El signo del día del sueño. Cada signo tiene un simbolismo asociado con aspectos de la vida, la naturaleza y los dioses. Los sueños en un día específico reflejan la energía predominante de ese signo. Por ejemplo, un sueño en el día Cipactli, Caimán, podría estar relacionado con comienzos o fertilidad. Un sueño en el día Ecatl, viento, se interpretaría como un mensaje de cambio o un llamado a adaptarse. El número del día. Los números del 1 al 13 que acompañan al signo también tienen un significado energético. Los números bajos como el 1 o el 2 se consideran más puros y espirituales, mientras que los números altos como el 12 o 13 tienen una carga más intensa y caótica. Por ejemplo, un sueño en Cuautli Águila podría ser interpretado como una necesidad de buscar equilibrio en un vuelo espiritual. Un sueño en 13 Tecpatl Pedernal podía señalar ser una revelación importante, pero con sacrificio. El signo de nacimiento del soñador. Cada persona tiene un tonali, que se determina según el día de su nacimiento en el Tonalpowali. Este tonali influye en su destino, carácter y conexión espiritual, lo que los chamanes consideraron al interpretar un sueño. Compatibilidad entre el sueño y el tonali. Si el contenido del sueño resonaba con el significado del signo de nacimiento del soñador, se interpretaba como un mensaje personal de los dioses o espíritus tutelares. Por ejemplo, si alguien nacido en Mazatl, venado, soñaba con un venado, el chamán lo interpretaría como un mensaje directo de su protector espiritual. Tensiones o conflictos con el tonali. Si el sueño contenía símbolos opuestos o incompatibles con el símbolo de nacimiento, podía interpretarse como una advertencia o desafío espiritual. Por ejemplo, un soñador nacido en Acatl, Caña, que soñara con fuego, podía recibir una advertencia sobre posibles conflictos internos o externos. Circunstancias ritualísticas. Los sueños también se interpretaban según el contexto ritual en el que ocurrían. Los sacerdotes vinculaban los sueños a los ciclos ceremoniales del año, las ofrendas y las interacciones con los dioses. Factores a considerar. Las fechas importantes en el Tonalpowali marcaban momentos de intensa actividad espiritual. Si un sueño ocurría en una fecha consagrada a un dios, se consideraba una señal de esa deidad. Por ejemplo, un sueño en un día dedicado a Tlaloc podía interpretarse como un mensaje relacionado con la lluvia, la agricultura o la purificación. Participación en rituales previos. Si el soñador había participado en un ritual antes del sueño,
El chamán analizaba si los símbolos del sueño eran respuestas o consecuencias del ritual. Por ejemplo, si alguien soñaba con fuego tras un ritual de sacrificio, se interpretaba como una aceptación o rechazo de la ofrenda por parte de los dioses. Estado emocional o físico del soñador. Los sueños también podrían reflejar el estado del soñador, como enfermedades, inquietudes o problemas espirituales. Ejemplos de interpretación. Sueño en un día Acatl. Si el soñador nacía en Cali y soñaba con agua, el chamán lo interpretaba como una señal de equilibrio entre lo espiritual, Acatl, y lo terrestre, Cali. Si el sueño involucraba ruptura o destrucción de cañas, se consideraba una advertencia de conflicto espiritual. Otro ejemplo. Sueño en un día Zipactli, Caimán. Un soñador nacido en Ocelot, Jaguar, que soñara con sangre o aguas turbias, podría recibir un mensaje relacionado con su conexión con el inframundo y la necesidad de proteger su energía vital. Este método holístico y detallado era fundamental para los nahuas, ya que veían los sueños no solo como experiencias personales, sino como una interacción activa con el cosmos y su calendario sagrado. Si te gustó el video, no olvides darle like. Te invito a que te suscribas a Tlanexlan y actives la campanita para recibir las notificaciones de próximos videos con contenido similar a este. Hasta la próxima.